Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este domingo 16 de agosto doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y en especial quiero dirigirme a la Iglesia Bautista Cristo es el Camino, al que el Señor en su gracia me permite estarles ministrando semana con semana. Entonces, y lamentablemente hoy por la misma contingencia sanitaria, pues optamos por dar una pausa nuevamente hasta que, con la ayuda de Dios, esperemos que la contingencia, el semáforo de contingencia, perdón, pueda pasar a otro estado que nos permita reunirnos con una mayor libertad. Y quiero hoy, el día de hoy, con la ayuda del Señor, iniciar una nueva serie de predicaciones reflexionando acerca de lo que es nuestra vida como discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo y qué se espera de un discípulo de Cristo? Y qué mejor que la misma palabra de Dios a través de los evangelios con la vida del Señor Jesús y los discípulos, cómo eran ellos y qué era lo que se esperaba de ellos. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3, y hoy vamos a estar introduciéndonos a esta serie de sermones sobre la vida cristiana normal. Dice de esta manera, Mateo 5 del 1 al 3, y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Cuando Jesús vino a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el llamado Sermón del Monte se nos presenta un perfil que como ciudadanos del reino de Cristo debemos tener. Toda nación, todo país tiene una constitución. Así, pueblo, nación necesita una constitución para vivir, unos principios fundamentales en los cuales basarse y a los cuales someter toda relación. Creo firmemente que el Sermón del Monte es para los cristianos un libro de estatutos o constitución del reino. Y podemos decir que se trata de un gran resumen de las enseñanzas de Jesús. El escritor inspirado nos pone en este maravilloso sermón la esencia de nuestra fe. Dice la palabra, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Esta expresión tiene que ver con dos cosas. Primero, la autoridad con la que enseñaba y el estilo que usaba. No estaba diciéndoles cosas comunes, sino muy importantes. Su estilo era inminentemente didáctico. No había retórica en su discurso. Se trataba de enseñanzas fundamentales para aplicar a la vida y vivir feliz, vivir con gozo. Antes de establecer los principios sobre los que se funda su reino, nuestro Señor Jesucristo inicia con una exclamación de júbilo y felicitación gozosa llamada bienaventuranza. La palabra griega para bienaventurado o dichoso es la palabra makarios, que significa dichoso, feliz, bendito. No se trata de una promesa futura, sino de una alegría presente. Eso es importante. Se trata de una alegría presente. No dice que serán felices un día, sino más bien exclama: ¡qué felices son! ¡Qué felices son! Habla de un gozo autosuficiente que no se acaba y que nada corrompe. Habla del gozo cristiano, de seguir a Jesús. Esto se aplica a todas las bienaventuranzas, pero en la primera se habla de los pobres en espíritu. Muy pocos estarían de acuerdo en que la promesa, más bien en que la pobreza es una bendición. Algunos, puede ser que encontrarse en alguna situación así,
no lo vean como una bendición, o puede encontrarse alguna felicidad en la indigencia, decir, uff, qué felices son los que viven en la indigencia. Bueno, la mayoría de las personas hablarían de la maldición de la pobreza, más que la bendición o la bienaventuranza de la pobreza. Entonces, ¿cómo podemos traducir esta bienaventuranza y aplicarla a nuestra vida? He aquí algunas maneras. Dichosos son los que saben que no poseen nada. Había dos palabras para describir al pobre, y una se refiere al que tenía que trabajar para comer y sostenerse día a día, es decir, alguien que no tiene lujos, y otra para describir al que carece de todo. Y esta última es la palabra que el Señor usó en el pasaje. Por esa razón, Tertuliano, haciendo una mejor traducción del texto griego, lo cambia a pauperes, de pauperes a mendici, es decir, mendigos. Sin embargo, el Señor Jesús habló en arameo y seguramente tenía en su mente una conocida palabra que representa a quien es tan pobre que no tiene quien lo ayude en la tierra y quien, con perfecta confianza, solo cuenta con la esperanza de la misericordia de Dios. No se refiere en ningún sentido a la pobreza material, ya que no dice bienaventurados los pobres. Tampoco se refiere a los faltos de entendimiento o débiles mentales, ya que tampoco dice bienaventurados los pobres de espíritu. Lo que dice es bienaventurados los pobres en espíritu. Y esto nos habla de una actitud más que de posesiones y capacidades. Nos habla de humildad, de esa humildad que tiene el desposeído y que no tiene mérito alguno. La humildad de alguien que sabe que nada le pertenece y se acoge solamente a la gracia y misericordia de Dios. Cuando ustedes y yo reconozcamos que todo es de Dios y no nos sentimos dueños de nada, seremos felices, seremos mucho más felices. Cuando reconocemos que no poseemos nada, no tenemos temor de perderlo y la paz de Dios sobreabunda en nuestra vida. En ocasiones, la casa, el negocio o el trabajo que poseemos nos impide disfrutar del maravilloso cielo de Dios. En ocasiones, el automóvil que decimos es nuestro nos impide muchas de las veces disfrutar de la maravilla del cuerpo humano, que es caminar, trotar, qué sé yo. De vez en cuando el dinero nos impide disfrutar del amor y la amistad, que son cosas que no se compran. Un pobre en espíritu es alguien que sabe bien lo que dice el Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y todos cuanto lo habitan. Dios se agrada del que sabe que nada es suyo. Un ciudadano del reino de Cristo sabe y vive esta verdad. Entonces, qué dichosos, qué felices son los que saben que no poseen nada. Número 2, también esta bienaventuranza implica decir qué felices, qué dichosos son los que no se dejan poseer por nada. Cuando amamos algo, ese algo comienza a poseernos. Si amo a mi esposa, le pertenezco, soy de ella y estoy comprometido en espíritu, alma y cuerpo. Del mismo modo, por el hecho de que amo a Dios, me convierto en propiedad de Dios y me comprometo con su obra. Pero si además de amar a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mis ovejas, etcétera, amo las cosas que Dios me ha dado, entonces estoy en problemas. Cuando poseo las cosas inadecuadamente, cuando las amo desproporcionadamente, ellas comienzan a poseerme a mí. El filósofo alemán Immanuel Kant decía, las cosas se hicieron para usarse, las personas para amarse,
Entonces, es inmoral amar las cosas y usar a las personas. Amados, hay personas que tienen automóvil, pero también hay automóviles que tienen a personas. Hay personas que tienen dinero, pero hay dinero que tiene a las personas. Poseer inadecuadamente la materia nos hace a los hombres esclavos de la materia. A esto se refería el Señor cuando habló así con sus discípulos. Debemos analizar nuestra relación con la materia. ¿Qué tanto nos esclaviza? ¿Qué tanto influye en mi felicidad y paz lo que tengo o dejo de tener? ¿Qué tanto estoy sucumbiendo ante la tiranía del consumismo y del materialismo del día a día? Ser pobre en espíritu es no dejarse esclavizar por los bienes materiales. Es ser feliz seguidor de Jesús con o sin abundancia de bienes. Es por eso que el Señor felicita a quien no se deja dominar por el materialismo y reconoce que la familia, la amistad, el amor, la iglesia y la felicidad son bienes superiores y vive por ellos y para ellos. Amén. Entonces, qué felices, qué dichosos son los que no se dejan poseer por nada. Pero también, qué dichosos, qué felices son los que usan lo que se les ha dado a favor del dueño de todo. Puesto que no somos dueños de nada, porque nada nos pertenece, hay cosas que tenemos a nuestro alcance, cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y nos ha hecho administradores de ellas. Ser pobre en espíritu también incluye la disposición para invertir aquello que le administramos al dueño de todo en su obra. Se trata de una actitud de mayordomo fiel. Si tenemos conciencia de que todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios, estamos dispuestos entonces a gastarlo. Y solo entonces gastarnos en pro de sus planes, en pro del favor de su reino. Dar y darnos para su obra nunca es un desperdicio de vida. Siempre es una inversión. Ser pobre en espíritu es usar lo que no nos pertenece a favor del verdadero dueño y hacerlo con alegría de corazón. Y finalmente, qué dichosos son los que se saben bendecidos por Dios. Qué dichosos son los que se saben bendecidos por Dios. No hay desdicha más grande que aparentarse dichoso sin serlo. No hay peor por pobreza que sentirse rico, grandemente bendecido por Dios. Y no hay peor pecado humano que decidir no necesitar de Dios. Este era el problema de los fariseos. Ellos sí que eran pobres. De ellos sí que podemos decir, pobres fariseos. No tenían paz, no tenían salvación, no tenían una relación genuina con Dios, no tenían plenitud de vida, no tenían amor y no tenían todo lo que solo Cristo puede dar. Pero lo peor de todo es que no se daban cuenta, no sabían que no lo tenían. Se creían ricos siendo pobres, sabios siendo ignorantes, buenos siendo malos, salvos estando bajo condenación. Nada puede ser peor que rechazar el poder transformador del Espíritu Santo. Ya lo decía el Señor, que cualquier cosa podía ser pecada, menos la blasfemia contra el Espíritu. Cuando el Señor dijo, dichosos los pobres en espíritu, estaba tratando de describir a alguien que con una conciencia clara de una necesidad delante de Dios, con humildad y con un corazón abierto, se acerca a Dios para saciar sus necesidades. Un pobre en espíritu sabe que está necesitado,
pero disfruta la riqueza de ser saciado por Dios. Reconocer nuestras necesidades nos hace ricos. Nos da la posibilidad de ser saciados. Ser pobre en espíritu es una condición indispensable para ser un discípulo de Cristo. Concluyo con lo que la misma palabra dice en esta bienaventuranza. Porque el reino de los cielos les pertenece, dice el final de la bienaventuranza. Es decir, y aquí encontramos el reto. No se puede ser discípulo de Cristo, no se puede ser salvo, no se puede ser redimido, adoptado por Dios, justificado por el Señor, si antes no se tiene conciencia de ser alguien sin méritos, alguien sin posesiones, alguien sin derechos. Juan Calvino dijo: solo quien ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. En los días de nuestro Señor no fueron los fariseos los que entraron al reino, quienes pensaban que eran ricos, tan ricos en méritos que agradecían a Dios sus propios logros, que no les bastaba ayunar una vez al año, ¿no? Ellos ayunaban 2 veces a la semana y se hacían evidentes en sus oraciones públicas y demás. Ni los celotes, aquel grupo de ultra izquierdistas, golpistas en el gobierno, dentro de la comunidad judía, que soñaban con establecer el reino a sangre y espada, sino ¿quiénes fueron aquellos los que estaban entrando al reino? Eran los publicanos y las prostitutas, considerados de aquel entonces la de la sociedad humana, que sabían que eran tan pobres que no podían ofrecer nada ni alcanzar nada. Todo lo que podían hacer era clamar a Dios por misericordia, y Él oyó su clamor. Concluyo con esto, con este pensamiento. El hombre superlativamente feliz se goza en depender totalmente de Dios, porque esa es la pobreza que lo lleva a la abundancia espiritual. Yo te invito a que dejes de esconderte. Yo te invito a que cuando escuches la voz de Dios no hagamos lo que hizo Adán cuando estaba en el huerto de Edén después de pecar. ¿Qué hizo? Se escondió. Tuvo temor, tuvo miedo y se escondió de Dios. No. El Señor nos invita en esta tarde a acudir a Él para ser superlativamente felices por Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que dependamos totalmente de Él, que lo busquemos con todo nuestro corazón. Y con esa humildad de corazón, que reconozcamos nuestra pobreza espiritual para que abunde su gracia en nosotros. Que Dios les bendiga. Les invito a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo.